cuidado de la vida. Muy buen día, amigos, es un gusto estar en una emisión más del Cuidado de la Vida y les hago esta pregunta: ¿a cuántos de ustedes o a sus hijos se les dificulta aprender? Hay que tener en cuenta que el ambiente que nos rodea influye notablemente en nuestra enseñanza, pero les tengo una buena noticia: existen profesionales que nos pueden ayudar a mejorar y los encontramos en las escuelas, escuelas especiales, hospitales, comunidades terapéuticas, entre otros lugares. Participan en equipos interdisciplinarios y colaboran en la elaboración, dirección, ejecución y evaluación de planes y proyectos en el área de educación y salud. Me refiero a los licenciados en psicopedagogía, a quienes justamente hoy se les celebra, y por eso dedicamos nuestro programa en saber más sobre su participación en la vida de muchos niños, adolescentes y adultos. ¿Y quién es más para hablar de ello que los especialistas en el tema? Agradezco la presencia de la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, gracias licenciada por estar aquí, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la Dirección de Programas Estudiantiles de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y a la doctora Alba Cerino Soberanes, profesora de la licenciatura en Psicología de la División Académica de Ciencias de la Salud. Gracias a ambas por estar aquí en el programa, bienvenidas, y pues felicidades, son psicopedagogas también, felicidades en hoy su día. Y bueno, pues como ya hablé un poquito en la introducción, ¿no? ¿Cómo se junta la psicología con la pedagogía? ¿Quién le gustaría definir, ¿no? ¿Qué es entonces la psicopedagogía? Bueno, una parte importante de la psicología, pues es la rama de la psicología, que es una especialidad más, ¿no? Entonces, ¿qué trata la psicopedagogía? Bueno, es más que nada el estudio de los métodos de enseñanza que hay y la manera en que el alumno aprende, ¿no? Entonces, desde los procesos metacognitivos también, bueno, como ya lo mencionabas anteriormente, los factores que influyen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno, y bueno, y cómo se va dando él con las herramientas con las que cuenta para ese desempeño, ese desenvolvimiento en la parte académica. Claro, abarca todo el aspecto, o sea, en toda la vida, en toda la vida del individuo, o solamente se basa en los niños, en esa etapa. Bueno, el campo que más se ha estudiado es el de los niños. Okay. Y tenemos muchos precursores que han dedicado sus estudios, sus trabajos para estudiar la enseñanza y el aprendizaje en niños, como por ejemplo Jean Piaget, Vygotsky, y pedagogos también importantes como Rousseau, Montessori. Todos ellos han hecho aportaciones tanto de la psicología como la pedagogía para poder ayudar en aquella zona donde los niños se encuentran y despertar todas sus capacidades y hacer fluir en ellos la enseñanza y el aprendizaje de una manera que sea natural y que pueda impactar en todas sus áreas de la vida. Claro, la parte de la psicología, pues bueno, sabemos que es esta parte de las cuestiones o el estudio, ¿no? de las situaciones de tipo, pues también emocional. ¿Eso influye mucho en el aprendizaje de las personas? Sí, de hecho, las competencias que ahorita, bueno, y en los nuevos modelos educativos que hay, eso están basados en estas competencias o habilidades para la vida que tiene que desempeñar el niño, el adulto y bueno, y también el adolescente, ¿no? Entonces, estas etapas que él va pasando, porque influyen, son de manera importante y primordial, que también tienen que aprender a desempeñar o a desarrollar y a cómo expresar esas emociones. Sí, claro que influye. ¿A qué nos referimos entonces con competencias? Porque bueno, tenemos papis ahí que nos están viendo ahorita y dirán, ¿y qué es eso de la competencia? ¿A qué se refieren con eso? Bueno, el término surge actualmente más que nada y es todas aquellas capacidades, habilidades que tiene la persona y que le van a servir para la vida. Pero estas algunas veces las trae el individuo, pero no las ha logrado desarrollar. Entonces los planes en competencia de las escuelas, que ahorita desde preescolar hasta la universidad son planes por competencia, buscan desarrollar todas las habilidades, capacidades, actitudes, valores que tiene la persona. Se fundamenta en los 4 pilares de Jacques Delors: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Okay. Y en esto se basan los objetivos, los contenidos, las actividades y todas las estrategias que el niño, el adolescente, el joven y el adulto va a desarrollar. O sea, realmente están impulsando
esas capacidades que ellos tienen, ¿no? Sacando a flote. Algo curioso que vi en redes sociales era de comparaban, ¿no? El papá estaba regañando al niño porque había reprobado en matemáticas, pero sin embargo dibujaba increíble. Supongo que, bueno, y decía la leyenda, o sea, aprovecha o impúlsalo o algo así en desarrollar más su capacidad o su habilidad del dibujo, ¿no? Tal vez no es tan bueno en matemáticas, pero sí en el dibujo hacía algo asombroso. Supongo que les ha tocado ese tipo de casos en algún momento. Sí, bueno, en la atención que nosotros brindamos aquí en la universidad nos ha tocado esta cuestión de que los muchachos, bueno, en la entrada a la universidad sí se les dificulta este proceso de cambio, de entrar, de venir a un nivel medio superior a una universidad, y bueno, y ahí es donde ellos tampoco conocen con qué habilidades cuentan, sí, y que hay diferentes tipos de inteligencias también, y que pues no pueden ellos tener el mismo método de aprendizaje. Entonces sí es como que ir trabajando con ellos desde que ellos conozcan qué habilidades cuenta, qué conocimientos, y a partir de eso puedan potencializarlos, ¿no? En la cuestión de las matemáticas, sí la habilidad numérica a algunos se les dificulta, pero sí también hay técnicas y hábitos que hay que desarrollar con ellos para que también puedan ellos encontrarle la importancia, ¿no? de las matemáticas, o cómo ellos pueden utilizarla en la vida diaria, porque para todo utilizamos, ¿no? Sí, claro, no es dejarlo a un lado, ¿no? Así es. Así es. En su caso, doctora, ¿sí ha tenido estos casos que comentaba, sí, que ha trabajado más con niños? Sí, pues mi especialización afortunadamente es niños y adolescentes, y pues ahora los jóvenes, ya que trabajo con ellos en la universidad. Me ha tocado ver que varios niños que en su mayoría empezaron, a veces incluso con fobias a la escuela, a veces con retrasos motores, maduracionales, ellos logran desarrollar, claro, porque nos dice la teoría que el desarrollo es vitalicio, es plástico y es flexible. Por lo tanto, todas las capacidades el ser humano las puede adquirir, quizás alguno más que otros, pero todos podríamos tener las capacidades que nos permiten desarrollarnos en todas las áreas. Excelente. La interrumpo, vamos a un promocional y continuamos platicando más del tema. Continuamos en el cuidado de la vida con el tema Aprendiendo por la vida, mediando la enseñanza. Y bueno, nuestras invitadas especiales, la doctora Alba y la licenciada Gabriela, platicando más sobre este tema tan importante. Y bueno, nos quedamos con la idea, o bueno, yo me quedé con la idea, licenciada, que usted comentó que los adolescentes, bueno, ya adultos universitarios, estos jóvenes universitarios, llegan a su primer año de universidad, o el primer semestre, ¿no? Y se encuentran con cosas que no estaban ellos habituados a un estilo de educación, de hábitos de estudio, y se dan contra la pared, y ahora qué hago, ¿no? Ya son más autodidactas, ya digamos que ya los papás ya los dejan solitos, ¿no? Entonces, no conocen sus habilidades, sus capacidades, y aprovecho esto porque el pasado lunes 17, hubo aquí el foro de consulta educativa que trae, bueno, el nuevo gobierno, ¿no? Que viene en transición para el próximo año. ¿Ustedes consideran que desde la base educativa, de la educación primaria, se debe implementar este tipo de método de enseñanza donde impulsen a los chicos, a los niños, a conocer sus habilidades y todas sus capacidades? Sí, es importante. Ahorita lo están retomando los nuevos modelos educativos, y sí es importante que pues los implementemos, porque vamos a desarrollar con ellos la capacidad de expresar, ¿no?, lo que piensan, o sea, y bueno, y conocer también cómo está su nivel de pensamiento, porque muchas veces el niño va creciendo, y en esta cuestión de crear conciencia, pues no lo estamos enseñando, bueno, a este conocimiento que sí tiene que ser un poquito más explícito, más descriptivo. Entonces le enseñamos solamente en la antigua educación a memorizar, y ahorita no, que él tiene el derecho también, y bueno, la responsabilidad de poder expresar lo que piensa y lo que siente, ¿no? Entonces sí es muy importante que haya este tipo de
de foros, de propuestas, porque bueno, estamos escuchando cómo nuestros jóvenes o los estudiantes y las estudiantes están tomando en cuenta el modelo educativo que nosotros esperamos, ¿no? Entonces sí es muy importante y bueno, y también las propuestas que pueden ellos surgir o puedan hacer de acuerdo a este tipo de actividades que se realizan. Ok, a su opinión, doctora, ¿sí considera esto fundamental para el desarrollo del individuo hasta, bueno, pues ya la vida adulta? Claro que sí, y pienso que en los nuevos modelos educativos sí se está llevando a cabo. Me he encontrado, bueno, tengo también hijos, y me he encontrado en sus libros de texto cómo están bastante adecuados para la edad que tienen y para los problemas de la vida, para las situaciones que a ellos les puede ocurrir, y con los nuevos modelos que es enseñarlos a pensar, aprender a pensar. Creo que, como decía la psicóloga, muchos padres están preocupados porque los niños avancen, pero ellos avanzan y queremos que sean muy memorísticos. Y actualmente lo mejor que podemos hacer es enseñarles a pensar, a que ellos puedan resolver problemas, al razonamiento más fluido con situaciones prácticas de la vida cotidiana. Y en cuanto a los jóvenes, que es lo que estaban planteando actualmente, para los planes de estudio de la universidad se consulta a la sociedad, se realizan entrevistas a las comunidades, se va a las comunidades, se va con los empleadores, con las fábricas, con los hospitales, donde los muchachos se van a emplear y se les pregunta qué necesita el psicólogo, el pedagogo, qué necesita el arquitecto, qué necesita el ingeniero saber hacer, qué es lo que va a necesitar usted para que lo pueda emplear. Y en las sociedades, en las comunidades también se les pregunta qué necesitaría que sepa hacer el médico, el arqueólogo, el ingeniero, el arquitecto, el psicólogo. Todos ellos están preparándose para la vida, para lo que se van a encontrar. Claro, tratar de adaptar todas las situaciones en las que ellos se pueden enfrentar. Y esta parte también, pues no está de más quienes están delante de estos niños, de estos jóvenes y también de los adultos, ¿no? También vemos que hay educación para adultos que tiene el gobierno. Estas personas que están al frente de ellos, es decir, en el grupo, pues los maestros, ¿no? Es necesario que ellos igual se encuentren en constante capacitación para poder enseñar a los niños y a las personas este tipo de habilidades, hábitos de enseñanza. Sí, bueno, la capacitación es fundamental porque conforme vamos avanzando van saliendo nuevas propuestas, nuevos modelos y bueno, y hay que actualizarse. Entonces, algo muy importante que mencionaba aquí la doctora es esa parte que nosotros muchas veces queremos que el niño o el joven se adecue a nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, nos estamos olvidando, por ejemplo, en una educación de niños, que también a través del juego se puede aprender. Los niños están aprendiendo. Entonces ya hay muchos pedagogos, por ejemplo, Montessori, que dentro de su metodología incluía que el niño aprendiera en vez de jugando. Entonces no estamos tomando en cuenta esas necesidades del niño porque pues de alguna u otra forma, como parte de su proceso vital, sí requiere que él también se divierta, encuentre pues creatividad en lo que está realizando. Entonces es ahí donde los maestros o los profesores necesitan sí actualizarse, conocer las nuevas metodologías para que puedan implementarlo. Y bueno, y cada vez que se enfrenten a su grupo o bueno, les toque dar ciertas materias, sí también ir indagando, bueno, cómo viene el alumno en cuanto a las cuestiones emocionales, ¿no? Tanto llama la atención un alumno que es demasiado inquieto, que pregunta, así como el más callado, el más introvertido, o sea, tienen que ver estas situaciones de cómo se va desenvolviendo y se va desempeñando. Sí, para que podamos nosotros, pues bueno, sí apuntalarle mucho la cuestión de la permanencia escolar, que en todos los niveles es lo que a veces, pues bueno, los indicadores nos muestran que vamos un poquito a los chicos al abandono escolar. Claro, y esto igual qué bueno que lo toca, porque parte del término psicopedagogía ve esa parte, ¿no? Lo que yo dije al principio, todos los factores que influyen para que la persona pueda aprender, pueda llevar a cabo todo este aprendizaje. Y la familia, pues es fundamental. Bueno, hacen el estudio realmente de cómo, bueno, para adecuar el método de enseñanza, sí analizan todo lo que rodea a la persona, la familia, todo eso, sí lo ven, sí lo hacen como un estudio individual de la persona.
Sí, yo pienso que sí. Es importante también darnos cuenta cómo están las sociedades hoy en día. Hace aproximadamente 3 meses o 4, en el mes de mayo, vino un doctor especialista en el autismo para dar a conocer las últimas investigaciones que habían llevado a cabo en la Ciudad de México, y encontró que había un mayor índice de niños con síntomas autistas. Y esto es porque nuestra sociedad está cambiando. Ya los padres no juegan mucho con los niños, están en sus aparatos, y los niños también. Esto dificulta las habilidades sociales. Perfecto. Y también la creatividad. Ok, vamos otra vez a un promocional y regresamos. Continuamos hablando sobre, y celebrando sobre todo a los psicopedagogos y el papel tan importante que juegan pues en la enseñanza de cada individuo, desde los chicos hasta los grandes. Todos creo que tenemos esa oportunidad, ¿no? Siempre de continuar preparándonos y estudiar y aprender muchas cosas. Entonces, doctora, nos quedamos con su idea sobre si hacen el estudio, ¿no? La evaluación sobre todo lo que rodea al individuo para poder pues hacerle llegar lo que ellos necesitan, ¿no? El método que ellos necesitan específico para poder aprender. ¿Sí? Claro, y nos vamos dando cuenta a través de estos estudios cómo es tan importante el entorno social, como lo decía la doctora. Es algo que el individuo se va preparando para la vida y para su desarrollo desde que está en la cuna. En sus primeros años de vida, los padres, la forma en que interactúen con ellos va a ser la forma también en que ellos se van a demostrar en el entorno escolar. Y estas necesidades básicas que ellos tengan satisfechas o insatisfechas lo van a demostrar también en el entorno escolar, posibilitándole su desarrollo integral o limitándoselo también. En nuestra era hemos puesto mucho énfasis en que los niños alcancen puntajes altos intelectualmente, en lógica, matemática, lingüística, pero hay también las esferas psicológicas intrapersonales e interpersonales del individuo, que son súper importantes, porque esto le va a permitir al niño que si tiene buenas habilidades sociales, poder convivir con todos y poder desarrollarse adecuadamente, tanto en una familia más adelante como en un entorno laboral. Si es un jefe, va a ser un jefe eficiente, pero también va a ser un jefe generoso, servicial, afectivo. Y si es un empleado, va a ser un empleado que tenga motivación, que tenga metas, que tenga capacidad de interactuar con su entorno y ver las necesidades de los demás. Excelente. ¿Usted quiere decir algo? Sí, sobre todo, bueno, aquí retomando lo que decía la doctora, sí es importante que aprendan ellos a resolver problemas. Sí, o sea, una empresa te contrata porque quiere que tú seas un candidato o un empleado que puedas resolver los problemas, ¿no? Y bueno, y hay que empezar por resolver, sí, nuestros propios problemas, ¿no? La mayoría de las personas tenemos problemas, situaciones, pero nosotros tenemos que aprender cómo irlas enfrentando y bueno, y ahí utilizar nuestra creatividad, nuestra imaginación para eso. Entonces, muchas veces en el consultorio se nos han acercado chicos en esta cuestión que les cuesta mucho concentrarse, poner atención y bueno, y lo que ya mencionaba, revisando un poquito las esferas en cómo es su ambiente familiar, me ha tocado casos, por ejemplo, de un paciente que me decía que no podía poner atención, no se concentraba, pero bueno, le preguntaba yo, ¿cómo haces tarea? ¿Qué horarios tienes para que te puedas tú desempeñar en tu tarea? Y me decía que cuando la hora que él estaba destinada a hacer tarea, el papá llegaba alcoholizado a la casa y bueno, se ponía a pelear con su mamá, cosa que le estaba influyendo para que él no prestara atención y no se concentrara, porque era una situación que le generaba un desajuste emocional. Entonces, sí es importante nosotros ver como papás, como profesores, qué está pasando también, qué rodea al individual, al joven que tenemos aquí presente y bueno, y dentro de nuestras posibilidades también, cómo poder ellos apoyarlo, orientándoles para que pueda salir de esa situación. Por eso lo importante del consultorio, bueno,
haciendo promoción psicopedagógico. Hoy me tocaba un chico que yo lo había visto desde hace rato, que estaba como que quería entrar al consultorio, la puerta está abierta, pero sin embargo, con solamente entrar, y entra y me dice, ¿cobran algo? No, para nada. O sea, ¿cómo hay esa parte de resistencia todavía? Y yo siempre les hago chistes de, digo, no pellizco, no muerde, porque sí les da mucho temor saber qué va a pasar ahí adentro. Bueno, porque implica mucho hacer conciencia, ¿no? Claro. De lo que está pasando. Y los papás que están ahí en casa, ¿no? Que igual pueden identificar, mi hijo va abajo, ¿no? En las notas, lo veo distraído, el estilo de vida que llevan, tal vez, bueno, están en puro juego y no hacen cosas o actividades que sí sean recreativas y sean positivas a su salud. Los papás que están muy limitados ahorita, bueno, no sé, en el presente, a ir con un especialista, en este caso un psicopedagogo, para que pueda evaluar a sus hijos, o si hay concurrencia, o sea, sí los papás sí lo saben. Ha habido, bueno, dentro de mi experiencia sí ha habido un avance, muy poco. Sí todavía hay este mito de que los psicólogos somos locos, curamos locos, o sea, todo este término que utilizan. Me ha tocado alumnos que no prefieren no decirle que están llegando al consultorio porque su papá tiene pues una idea diferente. Sí, porque ya es una persona que siempre ha vivido a lo mejor en una comunidad, y bueno, por los tiempos, ahorita sí nos piden esta cuestión de que sí debe de haber un especialista en el cuidado de la salud intelectual, emocional, sí, y psicológica. O sea, es fundamental. Entonces, sí han habido todavía, hay algunos papás que sí llegan y piden el apoyo, que sí requieren que su hijo lo están viendo bajo y que necesitan que se les dé este acompañamiento para conocer, bueno, cuáles estilos de aprendizaje trae, pero sí ha ido un avance, digo, poco a poco, pero sí ahí vamos avanzando, hay resistencia al cambio, pero bueno, dentro de estos nuevos modelos y de la formación integral, fundamental que haya este tipo de congruencia nosotros mismos con lo que hacemos, decimos y pensamos, y ahí es donde nosotros le vamos apuntalando, ¿no? Estamos nosotros ahí. Y en su caso, o sea, bueno, eso ha sido como adolescentes o en general, ¿no? Sobre todo en adolescentes. En adolescentes, sí. Y en su caso, doctora, que usted trabaja más con niños, ¿verdad? Sí, hay esa respuesta de los papás, ese interés. Sí hay esa respuesta, pero al principio, como nos dice la psicóloga, hay una resistencia, sobre todo los padres cuando en las escuelas preescolares o primarias les canalizan o les piden que lleven al niño con el psicólogo, sienten que ellos van a ser muy cuestionados, sienten, he fallado porque mi hijo me lo están mandando al psicólogo, sienten un miedo muy tremendo a que el psicólogo los cuestione, los acuse, los enjuicie. Y no, nosotros estamos para ayudarles en su labor, que ha sido muy buena. La mayoría de los padres se sientan con sus hijos, están con ellos haciendo sus tareas, están con ellos, les hablan, les platican, y aún así los niños manifiestan algún problema. A veces son carencias que vienen pues porque en las familias hay problemas, en todas, porque en las familias hay carencias, trabajan los dos papás, en muchas familias trabajan papá y mamá, y bueno, todo esto se va acrecentando, haciendo que el niño pues no logre desarrollar en todas sus capacidades. El psicólogo es una ayuda, el psicopedagogo también. Esto te va a posibilitar como padre tu trabajo, o sea, ya no vas a estar peleando con tu hijo, ya no más gritos, ya no más golpes. El psicólogo te va a abrir la ventana y te va a decir, mira, aquí está este camino, es mucho más amplio, puedes tomarlo, es una gran ayuda para ti. Me toca interrumpirla nuevamente, vamos a otro promocional y regresamos. Continuamos con nuestro tema de hoy, aprendiendo por la vida, mediando en la enseñanza. Y doy la bienvenida aquí al estudio al maestro Roberto Altonar Reyes, quien es coordinador de los Centros de Educación a Distancia del Sistema de Educación a Distancia de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, mucho gusto. Y bueno, parte de los métodos de enseñanza, pues no está de más, y estamos en una era donde todo es digital también, ¿no? Sí. Y
ya el papel que ustedes juegan como psicopedagogos, que ya lo estuvimos platicando, ¿no? Estudian todo lo que rodea al individuo para poder plasmarles los métodos adecuados a las necesidades de cada individuo. Y parte de esto pues también es fundamental ya ahora las plataformas digitales. ¿De qué forma, maestro, bueno, a través de estas plataformas han llegado ustedes ya al método de enseñanza? Sí, es interesante, ¿no? Cómo la psicóloga y la doctora exponen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje desde que el niño puede nacer hasta que llega a una edad adulta. Pero también la ruta de crecimiento de las tecnologías ha hecho que ahora la oportunidad de poder aprender no sea nada más en un aula, sino que se abre ahora un abanico que permite al joven, a cualquier persona, ¿no? Inclusive desde los niños, poder interactuar con la tecnología, que es una de las primeras etapas en la que empiezan a tocarle, ¿no? al objeto, al celular, a interactuar con algún juego, pero en ese proceso están aprendiendo y tomando parte de la tecnología. Entonces la educación a distancia, hablando ya del sistema de educación a distancia, empieza a hacer el proceso, el cambio, el tratamiento de esos contenidos para que la persona pueda ahora sí hacer uso de la tecnología y fuera de las ventajas, ¿no? O desventajas que a veces muchos empiezan a puntualizar, podemos nosotros decir que la tecnología ayuda prácticamente a que la persona pueda ser formada también y complementar esa parte importante, ¿no? de su formación para la vida, de la realización de las competencias que hablaban, de la interacción que pueda tener inclusive con el ámbito y con el ambiente, ¿no? Con la familia, con el trabajo, con la misma sociedad. Entonces ya es un conjunto, porque no nace sola la educación a distancia, sino tiene que ver ahora sí con los diferentes métodos de enseñanza. Claro, en esta parte, doctora, de las tecnologías, estas plataformas de como método de enseñanza, ¿usted considera que sí ha servido mucho, por ejemplo, en los niños, que es lo que usted está más especializada, esta parte de que, bueno, ellos se sientan y como el maestro ya comentó, ¿no? Ya tienen un celular a la mano, una tableta a la mano y ya ve que hay aplicaciones, ¿no? Sí. Que ya aprende inglés con el búho, ¿no? O algo muy dichoso, sí. Que ya muy comentado, perdón. Sí es bueno esto. Sí, porque facilita mucho el aprendizaje y la enseñanza. Por ejemplo, algo que ha costado mucho trabajo en los niños, hablamos de la niñez temprana intermedia, es el proceso de la lectoescritura, pero con lo que es la tecnología se facilita bastante porque hay aplicaciones, hay juegos y el niño puede relacionar, asociar, organizar, jerarquizar, analizar y categorizar con las aplicaciones, con la tablet, y se le puede hacer mucho más fácil el proceso. Por ejemplo, junta P más Ro y le aparece un perro y le dicen, bravo, te has ganado un punto. Entonces eso incentiva al niño a que siga queriéndolo. Anteriormente los métodos pues no eran tan interactivos, eran muy tradicionalistas y el niño no tenía pues no le encontraba mucho el sentido de por qué hacerlo. Y así como esto, pues la historia, la ciencia, la biología, todo eso se ve mucho más atractivo. Por ejemplo, hay unos donde viene el cuerpo humano y el niño rápido aprende las partes del cuerpo porque solo tiene que ir insertando. Si no lo inserta bien, le dice, te equivocaste. Claro que esto le ayuda mucho en el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Claro, y licenciada, también, bueno, esto igual facilita a las personas que, bueno, tienen alguna discapacidad, digamos, que puedan desplazarse a un centro, y lo vemos, ¿no? Que ustedes manejan este sistema a distancia, vía internet, vía web, ¿eso facilita también el estudio para ellos? Sí, también. De hecho, el año pasado nosotros precisamente estuvimos haciendo un proyecto de inclusión y equidad educativa, ¿no? Entonces, revisando todo el modelo de la inclusión y sobre todo a personas que cuentan con esta o poseen una capacidad diferente, cómo este uso de la tecnología, por ejemplo, puede ayudarles a ellos a concluir y llegar a cabo
pues otro nivel de estudio. Entonces sí es importante que nosotros pues ya incorporemos también la universidad estos tipos de lenguajes que ellos necesitan, hablando de una persona que es ciega, una persona que tiene otra capacidad, y bueno, y cómo nosotros vamos creando maneras de que puedan llegar hasta ellos también la educación, que es primordial. Claro, hacerlo más accesible a ellos. Y maestro, le pregunto, para poder elaborar estas plataformas, ustedes consultan, por ejemplo, con ellos, que son los especialistas, de qué manera realizar esta plataforma. Sí, hay un equipo no interdisciplinario que tiene que ver con la parte pedagógica, andragógica, que nos va a ayudar a nosotros a retomar todo lo novedoso en la cuestión metodológica del proceso de enseñanza, porque la parte de cómo aprenden los niños y cómo aprenden los adultos es bastante diferente, ¿no? Sin embargo, hay pilares importantes que mencionaba la doctora, que ahí van a estar siempre presentes. Este equipo, hablando de la Dirección de Educación a Distancia, tiene los asesores pedagógicos, pero también están la parte informática, ¿no? Que los asesores pedagógicos, en coordinación con los expertos de la disciplina, que viene siendo el profesor de determinada asignatura, es el que conoce de la materia. Entonces, el asesor pedagógico se coordina con ellos para que hagan el tratamiento de ese contenido que se desarrolla en cualquiera de los programas en un aula presencial, lo puedan pasar a través de los medios tecnológicos, utilizando ahora sí diferentes recursos, y allí es donde se presta la oportunidad, porque se puede hacer uso de diferentes medios que quizás en el aula de clase no podían estar presentes. Al hacer uso de eso, entonces los asesores pedagógicos se coordinan a la vez de manera interna con otro equipo que tiene que ver con la producción de medios, porque ¿cómo vamos a subir una clase, ¿no? ¿Cuál va a ser el medio que vamos a utilizar? La estrategia didáctica, ¿cómo se va a presentar? Entonces, en medio de eso hay un equipo interdisciplinario, ¿no? Excelente. Lo interrumpo, vamos a un promocional y continuamos platicando sobre estas plataformas, ¿no?, digitales como método de enseñanza. Continuamos platicando sobre este tema tan interesante en compañía del maestro Roberto Altonar, la psicóloga licenciada en psicología Gabriela y la doctora Alba, ¿verdad? Y bueno, hablaba, maestro, sobre cómo a través, bueno, hacen producción, ¿no? Sí. Para poder entonces, es un proceso para poder llevar al alumno a que tenga acceso a esta educación. Si nos puede continuar platicando. Claro que sí. Es una dinámica, ¿no?, de trabajo, porque ese contenido que se presenta, decíamos, ¿no?, en el aula presencial, tiene que llevar un tratamiento ya metodológico. Esto permite que el que conoce de las estrategias didácticas, que es el asesor pedagógico, tiene que considerar todos estos elementos que se mencionaban para que entonces el aprendizaje pueda realizarse ahora sí mediado por la tecnología, por la computadora o por una tablet, haciendo el uso del internet. Y esto ya no se convierte en ninguna limitante, porque para que este aprendizaje pueda lograrse, entonces ahora sí tenemos que hacer el tratamiento de esos medios, donde entran el multimedia, que es otro equipo que nos ayuda para que esa estrategia didáctica pueda funcionar en el aula virtual. En el aula virtual es la parte informática, ¿no?, donde ya una vez que tenemos, nosotros le llamamos la guía didáctica de esos contenidos, con todos los tratamientos del aula que pueda contener, los expertos en informática tienen que crear el aula virtual, que es ahora la nueva terminología para el aula presencial, el aula virtual, donde el estudiante va a encontrar todos los recursos. Esos recursos tienen que ver con lo didáctico, con la bibliografía, con sus propias lecturas, con un video, con todo lo que el alumno le permita interactuar para obtener el aprendizaje. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, mediados por la tecnología, se rompen las barreras y las limitantes que podrían impedir a una persona prepararse.
Y digamos que esas son como bondades, ¿no? De estas Sí. nuevas, de la era digital. Pero hay alguna contraparte hoy, justamente hoy me enviaron un video, ¿no? Sí. Donde decía, la famosa página internet que contiene mucha información desplazó ya un diccionario. O sea, ya la persona no va al diccionario, sino va directamente a la computadora, busca la información y copia y pega. También podría decirse que también tiene cosas malas, o sea, sí llega a ser un método que desplaza, no sé, otros, como la calculadora, ¿no? En vez de usar el ábaco o hacer un poco más agilidad mental, ya uno usa a la computadora y ya multiplica. Es Sí. que pensamos muchas veces que todo lo que está en internet pues es fidedigno, ¿no? Entonces hay que también tener ahí, conlleva esta parte también de supervisión desde muy pequeños, qué está viendo el niño, qué páginas visita, los adolescentes o los jóvenes estudiantes, dónde utilizan esa información cuando se les pide investigar de nada más de una parte de Wikipedia o de Ajá. Google académico, o sea, sí hay una gama bastante amplia donde ellos pueden encontrar información, pero que realmente sea una información científica. Cualquiera puede subir una información al internet y ahí está, pero sí tienen que enseñarles que, bueno, que tiene que llevar ciertos parámetros para que se pueda considerar como fiable o como fidedigna esa información. Entonces sí hay que tener cuidado con ellos de saber, porque efectivamente en mi labor también docente he visto ya luego cuando les dejamos a los muchachos investigar y yo digo, bueno, así tal cual el error que trae en esa página, ahí así tal cual lo llevan, ¿no? Implica también el investigar, implica, bueno, oye, le voy a dar una leída, que le entendí, o sea, es todas estas herramientas que nosotros los psicopedagogos vamos a buscar en ellos para saber identificar también y crear en ellos hábitos de estudio, Claro. ¿sí? Para que les puedan ayudar a ellos a desempeñarse de la mejor manera. Y doctora, en los niños, ¿qué tanto tiempo le deben de dedicar entonces a estas herramientas digitales? ¿Si es para siempre o va alterna junto con otra? Bueno, nos dice la teoría que 2 horas al día solamente, y esto va a permitir que pueda conocer otras alternativas para realizar sus proyectos, sus tareas y sus juegos, porque un niño tiene que entrar a este mundo, lo tiene que conocer y tiene que saber, como decía la doctora, cuáles son las páginas, cuáles son los temas que puede visitar, pero tiene que ser una guía tanto de los padres como de los maestros. Los maestros son los que les dan las páginas o los que les dan las ligas o los que les dicen van a hacer esto y lo pueden consultar en tal parte. Entonces ya el niño puede así encontrar las páginas adecuadas para el desarrollo de los conocimientos y de las habilidades adecuadas. Pero sí, como decía la doctora, sin supervisión, pues el niño se va de una página a la otra, de una página a la otra, y empezó haciendo su tarea de biología y terminó en un chat de un videojuego. Entonces ahí, o sea, es muy importante la supervisión de los padres y de los maestros. O sea, no está tan malo, ¿no? O sea, siempre y cuando sea guiada adecuadamente y supervisada por los papás, es excelente. Y lo vemos porque tengo mis sobrinos y ya están chicos y desde que nacen ya están agarrados. O vemos a los niños y el papá, ¿qué hace? Le da el celular o la tableta para que ellos se distraigan. Bájenle juegos, ¿no? Que sean educativos, no otra cosa. Esta parte es muy, muy bonita porque, bueno, ya vamos en otra nueva era. La semana pasada tuvimos un invitado hablando sobre los millennials, ¿no? Cómo utilizaban la tecnología para comunicarse también. Esa parte, y usted lo decía, de las cuestiones interpersonales, los limita también, por ejemplo, a los niños, que ya desde temprana edad ya tienen acceso a esto. ¿Sí limita a que haya esa relación con otras personas? Sí, tengo unas alumnas en una materia que impartí de ciclo corto, que es Seminario de Investigación en Técnicas Cuantitativas, y unas alumnas hicieron una investigación de este tipo y encontraron que sí limitaba sus habilidades interpersonales. Hasta puedo decir el nombre de las alumnas. Bueno, son alumnas de psicología. Ellas encontraron que entre más tiempo pasaban los niños en el internet, las tablets o los juegos, menos desarrollo de habilidades sociales tenían con su familia, que es el primer núcleo básico. Pero es importante reconocer que los niños
tienen que desarrollar las habilidades sociales con las personas, entonces de nosotros depende decir hasta aquí. A veces los padres, por el trabajo, por el cansancio, les damos mucha flexibilidad y tenemos que retomar esa autoridad, porque el niño debe de aprender a convivir. Claro, vamos a un promocional y en un momento regresamos pues aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Continuamos, bueno, en el último bloque ya de nuestro programa el día de hoy, que se llama Aprendiendo por la Vida, Mediando por la Enseñanza, y agradezco también a los invitados que estén aquí ya en la parte final, en la recta final. Y como conclusiones, ¿qué nos podrían decir? Bueno, es un programa que está en vivo y nos están viendo pues muchísimas personas ahí en todo Tabasco y hasta donde alcancemos la red de TV UJAT. ¿Qué conclusiones, maestro, daría, bueno, desde la parte de las tecnologías aquí, o qué les invitaría a ellos? Sí, que hay que aprovechar las oportunidades que nos brindan ahorita las tecnologías. Las personas pueden estudiar una carrera, no importa en qué lugar se encuentren, no importa inclusive la situación o si se encuentran en situación de discapacidad, como hablábamos, ¿no? Hay jóvenes y personas adultas en los centros de educación a distancia de Jalapa y Jonuta que están estudiando una carrera. Entonces, no hay limitaciones, no hay barreras que les impida a ellos poder prepararse, porque ahí está la oportunidad, la inclusión que hace la universidad, ¿no? Para que ellos puedan tener una carrera. Yo creo que en nuestro caso a veces la única limitante que nos presentamos está en nuestra mente. Y educación a distancia es una buena oportunidad para que la persona pueda ser preparada y pueda lograr el objetivo que a veces no le permite el hecho de trasladarse, ¿no? Por la distancia. Claro, es en el ámbito universitario, ¿no? Y también vemos que en las escuelas primarias, secundarias, creo que en secundarias y prepas son las telesecundarias, ¿no? Sí. A nivel gobierno ellos tienen esta propuesta que la verdad que igual es muy buena, y también cuentan con esta aula, ¿no? Hablo de aula digital, aula interactiva para que lleguen los alumnos. Licenciada, ¿qué invitación le daría a los papás o a los maestros, a los alumnos, a quienes nos estén viendo ahorita en casa? Claro que sí, bueno, invitarles que existe un consultorio psicopedagógico en la universidad, casi en todas las divisiones, excepto Jalpa de Méndez, donde está un profesionista con perfil de psicología para poder atender desde una asistencia psicológica que lleven un proceso terapéutico hasta cuestiones académicas también. Y realizamos también muchas actividades, pues también en desempeñar ustedes sus habilidades, como por ejemplo, hacemos jornadas en prevención de la salud también, hacemos jornadas también en cuestiones de estilos de aprendizaje, y bueno, y hacemos igual talleres, conferencias, pláticas que pueden reforzar todo este conocimiento y todas estas habilidades para la vida. Ahorita próximo tenemos en octubre una jornada en prevención de adicciones, es el 29, 30 y 31. En especial en esta jornada lo vamos a hacer en 3 divisiones académicas. Es la División Académica de Ciencias Agropecuarias, la División Campus Chontalpa, que incluye las 3 divisiones, y también en la División Multidisciplinaria de Los Ríos. ¿Qué estamos buscando con estas actividades que vamos a hacer desde una conferencia magistral y una feria por la salud? Pues prevenir este uso y consumo de sustancias que muchas veces pues lo hemos socializado y hemos visto como algo natural, pero tiene que ver mucho con la manera en que nosotros estamos consumiendo, y que muchas veces tiene que ver también con los procesos cognitivos. Un muchacho no desarrolla todas sus competencias por este desempeño académico. El cerebro, pues bueno, debido a esta sustancia, bueno, va obstaculizando ciertos procesos cognitivos que puede obstaculizar su desempeño. Entonces, sí es importante que se acerquen al consultorio. Estamos, como lo decía la doctora, para orientarles desde la cuestión de no saber qué carrera elegir. Ahí nosotros les damos información con la orientación profesiográfica, aplicamos un test también de orientación vocacional para que ustedes conozcan cuáles son sus habilidades.
sí, con qué actitudes y destrezas vienen de los otros niveles, y bueno, y nosotros poderles orientar, y bueno, y ya siendo parte de la universidad, pues contamos con el consultorio, que es de manera gratuita. Les comentaba, están en todas las divisiones académicas excepto Jalpa, y bueno, y se pueden acercar ahí con los psicólogos para conocer todas las actividades que realizamos. Ok, muchísimas gracias, doctora. ¿Qué le diría a las personas que nos está viendo? Bueno, a los padres les diría que atesoren la vida de sus hijos, porque de ellos depende la persona que van a ser exitosa, feliz. Si los apretan, si los escuchan, si los orientan, si les dan tiempo, ellos se van a encaminar sanos en la vida y van a poder desarrollar sus capacidades. Excelente. Y el tiempo que ellos le dediquen no es perdido, es totalmente ganado. Y para los maestros, que los alumnos ven unos padres en ellos. El maestro es su segunda casa, su segundo mundo. Maestro, eres bien importante para el alumno. El alumno quiere ser como tú eres su reflejo. Llénalos de conocimiento y también de afecto. Ellos van a seguirte y seguir tu ejemplo toda la vida. Claro, invitarían también a que se acerquen a sus consultorios para esta orientación que ellos necesitan. Claro que sí, en la licenciatura en psicología tenemos dos tipos de consultorios. Está el consultorio psicopedagógico, que como la doctora atiende a los alumnos universitarios que tienen algún problema en el aprendizaje, en la sociabilidad, en la motivación o en sus hábitos de estudio. Es el alumnado de la universidad que puede integrarse a él. Y para la comunidad, para cualquier público, cualquier persona, niños, adolescentes, adultos, incluso ancianos, están los consultorios clínicos de psicología, que es el CPA. Se encuentra en la División Académica de Ciencias de la Salud, en la avenida Gregorio Méndez, junto al Hospital de la Mujer. Ahí están los consultorios de psicología, atienden al público en general con una cuota de 20 pesos solamente. Perfecto. Y son profesionales. Yo estoy asesorando a estudiantes que se han graduado y que llegan ahí a dar su servicio social, y ya vemos como su servidora varios psicólogos profesionales que estamos asesorando y que estamos pendientes de los consultorios. ¿Tiene algún horario su consultorio? Sí, están trabajando de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 a las 8 de la noche. Ok, licenciada, ¿su consultorio algún horario? Sí, en las unidades de atención psicosocial están en un horario de 9 a 5 de la tarde, dependiendo de la división académica. Por ejemplo, en Ríos, ahí sí es horario quebrado por las cuestiones de que los estudiantes pues tienen un horario también en el turno de la tarde. Pues bueno, agradezco a los tres que hayan estado el día de hoy. La verdad que un tema muy, muy interesante. Mi mamá es maestra, entonces está ahí pendiente. Saludos, mami. Y nos vemos la próxima semana aquí en El Cuidado de la Vida. Muy bien.